Compañeros concejales, muy buenos días, secretaria del Consejo. Le damos un cordial saludo a nuestra secretaria de Hacienda del municipio de Zipaquirá para esta jornada de ilustración del proyecto de acuerdo número 17 del 2025, por el cual se expide el presupuesto de rentas. Señora secretaria, sírvase llamar a lista con el fin de verificar el quórum, siendo las 7:31 de la mañana. Muy buenos días, honorables concejales, funcionarios de la administración, funcionarios de la corporación, comunidad que nos sigue a través de los diferentes medios de comunicación. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 7:31 del 6 de octubre del 2025 con el fin de hacer llamado a lista y verificación del quórum. Honorable concejal Alvarado Tinjaca Pedro Paulo. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Muy buenos días, presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Muy buenos días para todos, presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independientes. Honorable concejal Walteros Pulido Paulo Alberto. Con los muy buenos días, presente Alberto Gualteros, Partido Liberal Colombiano. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Muy buenos días para todos, presente León Martínez Cristóbal, Nuevo Liberalismo. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Buen día para todos, presente. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Con los muy buenos días para todos, presente Javier Pérez Rodríguez, Partido de la U. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Muy buenos días para todos, presente Danilo Riaño, Partido Maíz. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Muy buenos días para todos, Damián Rincón, Partido de la U, presente. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Muy buenos días para todos, presente. Venga a ver, Jorgito. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Con los muy buenos días para todos, Jorge Alexander Gómez Cárdenas, Partido de la U, presente. Presidente, me permite informar que contestan el llamado a lista 11 honorables concejales. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Con gusto, señora secretaria. Habiendo quórum decisorio, señora secretaria, sírvase continuar con la lectura del orden del día. Presidente, me permite informar que doy lectura al orden del día. Periodo constitucional 2024-2027, acta número 106, ordinaria de 2025. Sesión número 106, orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del día 6 de octubre de 2025. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Colombia, cuarta estrofa y Zipaquirá, primera estrofa. Cuarto, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias número 75, julio 2, 76, julio 3 y 77, julio 4 de 2025. Quinto, ilustración del proyecto de acuerdo número 17 de 2025, por el cual se expide el presupuesto de renta, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones por parte de la doctora Litsi Estela Chávez Gómez, secretaria de Hacienda. Sexto, lectura y aprobación de proposiciones. Con gusto. Séptimo, lectura de comunicaciones. Octavo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Con gusto, señora secretaria. En consideración el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria número 106 del 6 de octubre del 2025,
sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Señora secretaria, abre el registro para realizar la votación del orden del día. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 7:35 del 6 de octubre del 2025 con el fin de someter a votación el orden del día ordinario número 106 de 2025. Honorable concejal Alvarado Tinjaca Pedro Paulo, honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Positivo. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés, honorable concejal Cañón Barra Rigoberto, honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander, Positivo. honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander, Positivo. honorable concejal González Salamanca Luz Ángela, Positivo. honorable concejal Gualteros Pulido Paulo Alberto, Positivo. honorable concejal León Martínez Cristóbal, Positivo. honorable concejal Méndez Castillo Roberto, Positivo. honorable concejal Pérez Rodríguez Positivo. Javier, honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena, honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver, honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea, honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo, Positivo. honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián, Positivo. honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Presidente, me permite informar que el orden del día recibe la siguiente votación. 11 votos positivos, 6 honorables concejales no contestan. Con gusto, señora secretaria. Aprobado el orden del día, se declara abierta oficialmente la sesión y se solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. Antes, señora secretaria, realizar el llamado a lista a los siguientes concejales. Concejal Pedro Alvarado, al concejal Camilo Andrés Calderón, a la concejala Paula Quiroga, a esos 3 concejales, señora secretaria, hora de llegada 7:39. Honorable concejal Alvarado Tinjaca Pedro Paulo. Muy buenos días para todos. Pedro Pablo Alvarado Tinjaca, Partido Conservador, presente. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Muy buenos días, presente. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Buenos días para todos, presente. Presidente, me permite informar que se acaba de registrar el ingreso de los honorables concejal Alvarado Tinjaca, Pedro Paulo, el honorable concejal Calderón Pinzón, Camilo Andrés y la honorable concejal Quiroga Cuervo, Paula Andrea. Con gusto, señora secretaria. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Tercero, himno de Colombia, cuarta estrofa y Zipaquirá, primera estrofa.
Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Rueda y Manuel, de próceres, cuna, santuario y Edén. Mirad cómo enhiesto el Zipa orgulloso, orada las nubes, sereno y audaz, Señor que domina el valle florido, donde es el soberbio palacio de sal. Así cual la cumbre llevemos altivos el nombre muy alto de nuestra ciudad, de sus tradiciones, de su gentileza, que sea nuestro lema siempre prosperar. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Rueda y Manuel, de próceres, cuna, santuario y Edén. Con gusto, señora secretaria. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias número 75, julio 2, 76, julio 3 y 77, julio 4 de 2025. Con gusto, señora secretaria. Nos encontramos ya en el punto de la asignación de la revisión de las actas. Antes de continuar, señora secretaria, hacer el llamado a lista al concejal Rigoberto Cañón. Hora de llegada 7:48, igual que la concejala Marta Lorena Pinzón. Andrés Oliver Quintana Cárdenas, 7:48. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Muy buenos días, presente concejal Rigoberto Cañón, Partido Colombia Renaciente. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Buen día para todos. Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Presente. Presidente, de esta manera genero ingreso y llamado a lista al honorable concejal Cañón Parra Rigoberto, honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena y honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Con gusto, señora secretaria. Nos encontramos ya en el punto cuarto para aprobación de actas. Esta mesa directiva asignó para la revisión de las siguientes actas. Acta número 75 de julio 2 al concejal Javier Pérez. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Como usted mismo acaba de manifestar, me correspondió por directriz de la mesa directiva en cabeza suya el acta número 75 ordinaria de la sesión número 75. En orden del día está el 6 puntos a desarrollarse. En el llamado a lista, siendo las 7:30, contestan 16 honorables concejales. En el segundo punto, en la discusión y aprobación del orden del día de esta acta, solicita la palabra el concejal del Partido Maíz, Roberto Méndez Castillo. Manifiesta una proposición y es incluir la participación del señor Guillermo Galeano. La mesa directiva
en cabeza suya acogió la profesión. Se le concedió la palabra al concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón del Centro Amplio, donde dice que tiene que ser por votación. El concejal Roberto Méndez mantiene la proposición. Siendo las 7:45, se abrió el registro y votación nominal para el orden del día. 15 concejales votaron positivos, siendo ya aprobada el acta en su tercer punto. Intervención de la arquitecta Sandra Milena Atuesta, y el tema principal, obras de la Secretaría de las Obras Públicas y sus consultores. El tema Paseo La Esperanza. El presidente le concede el uso de la palabra a la arquitecta. De la misma manera interviene el consultor y quedan consignadas todas las intervenciones que la arquitecta, y de la misma manera el consultor realiza el informe al Consejo. Presidente agradece la presentación de los estudios y diseños. El tema también trata del Jardín Social Villaluz, donde también está toda la intervención de la arquitecta Sandra Milena Atuesta Álvarez, y de la misma manera del arquitecto Carlos. Esta acta consta de 17 folios y su grabación magnetofónica reposa en el Consejo por si hay alguna duda, inquietud, y para que un concejal la pueda revisar. Entonces, en ese orden de ideas, señor presidente, contestan el llamado a lista para dejar y verificación los concejales, los 17 concejales, para que usted, señor presidente, la coloque a esta plenaria a su consideración y aprobación. Señora secretaria, pues ahí está como evidencio bien. Entonces, para que, señor presidente, vuelvo y repito, la coloque usted a consideración de la plenaria. Con gusto, concejal Javier Pérez. En consideración, el acta número 75 de julio 2 sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado, señora secretaria. Abre el registro para realizar la votación. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 7:53 del 6 de octubre del 2025, con el fin de someter a votación el acta ordinaria número 75 de julio 2 de 2025. Honorable concejal Alvarado Tinjaca Pedro Paulo. Positivo. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Positivo. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Positivo. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Positivo. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Positivo. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Positivo. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Positivo. Honorable concejal Walteros Pulido Paulo Alberto. Positivo. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Positivo. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Positivo. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Positivo. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Positivo. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Positivo. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Positivo. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Positivo. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Positivo. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Presidente, me permite informar que el acta ordinaria número 75 de julio 2 de 2025 recibe 17 votos positivos de los 17 honorables concejales. Con gusto, señora secretaria. Aprobada el acta número 75. Continuamos con el acta número 76 de julio 3. Esta acta, la mesa directiva se la asignó a la concejala Lorena Pinzón. Tiene el uso de la palabra.
Presidente, muchas gracias. Como indica, me correspondió la revisión del acta número 76 de sesiones ordinarias del 3 de julio del 2025, citado para control político de la doctora Lina Alejandra Cerrato, secretaria de Gobierno, temas, metas de plan de desarrollo, concejales citantes, la concejala Luz Ángela González Salamanca, el concejal Roberto Méndez Castillo y el concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón. Inicia con el orden del día, llamado a verificación del quórum, lectores de disposición de aprobación del orden del día, himnos, el informe, lectura, aprobación de proposiciones y asuntos varios, lectura de comunicaciones y llamado a lista para verificar y dejar constancia del quórum. Se hace el llamado a lista verificando que están 13 honorables concejales presentes. Después se da la lectura y discusión, aprobación del orden del día, donde este es aprobado por los concejales, luego los himnos de Colombia y después inicia con el informe de control político a la doctora Nila Alejandra Cerrato Patiño, con los temas ya antes mencionados. Allí toma la palabra la concejal Luz Ángela indicando que es necesario hacer este control político para verificar las metas de plan de desarrollo y información específica en temas como acción comunal, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado. Luego toma la palabra el concejal Camilo Andrés Calderón, indicando que se necesita hacer seguimiento de las metas de plan de desarrollo, no solo los temas anteriormente indicados, sino que ellos hicieron un cuestionario de 12 preguntas donde se busca tener una amplia información frente al seguimiento de las metas de plan de desarrollo. Luego toma la palabra el concejal Roberto, indicando que estos temas son de vital importancia para la ciudad y se necesita hacer un seguimiento a las metas de plan de desarrollo y el cumplimiento en porcentaje. Luego toma la palabra la doctora Lina para dar su informe político indicando los temas antes mencionados, iniciando con el tema de víctimas de conflicto armado. Luego se da el desarrollo del debate dentro de la sesión. Dentro del acta no encuentro ningún error para ser modificado. En la forma está bien el acta, por eso, presidente, la pongo en consideración para que en plenaria pues esta sea aprobada. Muchas gracias. En consideración el acta número 76 de julio 3 sigue en consideración, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Señora secretaria, abre el registro para la votación de la aprobación de esta acta. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 7:58 del 6 de octubre del 2025, con el fin de someter a votación el acta ordinaria número 76 de julio 3 de 2025. Honorable concejal Alvarado Tinjaca Pedro Paulo. Positivo. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Positivo. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Positivo. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Positivo. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Positivo. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Positivo. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Positivo. Honorable concejal Gualteros Pulido Paulo Alberto. Positivo. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Positivo. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Positivo. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Positivo. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Positivo. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Positivo. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Positivo. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Positivo. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Positivo. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Presidente, me permite informar que contestan el llamado a lista. Presidente, me permite informar que la acta ordinaria ha recibido la siguiente votación. 17 votos positivos de los 17 honorables concejales. Como consecuencia, la acta ordinaria número 76 de 2025 ha sido aprobada.
Con gusto, señora secretaria. Aprobada el acta número 76 de julio 3 del 2025. Continuamos con el acta número 77 de julio 4 del 2025. Esta mesa directiva le asignó la revisión al concejal Andrés Oliver Quintana Cárdenas del partido AICO. De Colombia. No. Esta era el Lambón. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a usted, a la mesa directiva, las honorables concejalas, concejales, todas las personas que nos acompañan en las barras. Por directriz de la mesa directiva me correspondió el acta número 77 ordinaria del 2025, sesión número 77, mesa directiva, presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del día 4 de julio del 2025. Llamado a lista de verificación y quórum, lectura, discusión, aprobación, himnos, quinta estrofa de Zipaquirá y segunda de Zipaquirá. Informe de control político de la doctora Lixi Estela Chávez Gómez, secretaria de Hacienda, temas varios, concejal citante Pablo Alberto Gualteros Pulido. Excelente. Lectura, aprobación, lectura de comunicaciones, como siempre lo he manifestado, revisado, analizada, detallada, minuciosamente, exhaustivamente esta acta. Vemos que o encontramos unas fallas en todo lo que tiene que ver en el tema de números de pesos. Entonces, revisado, estos son bastantes. Señora secretaria, señor presidente, le solicito a usted se devuelva esta acta. Y señora secretaria, le pido encarecidamente, cuando sea corregida dicha acta, por favor, antes de volverla nuevamente a presentar a plenaria, por favor que me la hagan llegar para la correspondiente revisión, para poderla así presentar ante la plenaria. Muchísimas gracias, señor presidente, muy amable. Con gusto, concejal Andrés Oliver Quintana, señora secretaria, subsanar todos los requerimientos que hizo el concejal Andrés Oliver Quintana sobre el acta número 77 de julio 4 del 2025. Aprobadas las actas número 75 y 76, señora secretaria, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Quinto, ilustración del proyecto de acuerdo número 17 de 2025 por el cual se expide el presupuesto de rentas, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 y se dictan otras disposiciones por parte de la doctora Lixi Estela Chávez Gómez, secretaria de Hacienda. Con gusto, señora secretaria, nos encontramos ya en la ilustración de nuestro proyecto de acuerdo número 17 de 2025, por el cual se expide el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio para la vigencia del 2025. Le damos nuevamente un cordial saludo a nuestra secretaria de Hacienda. Esta mesa directiva asignó para el estudio de primer y segundo debate de este proyecto de acuerdo al concejal Pablo Alberto Gualteros Pulido. Tiene el uso de la palabra, concejal Alberto, para la introducción de esta primera jornada de ilustración de este proyecto de acuerdo. Gracias, apreciado presidente. Tenga usted muy buenos días. Saludo extensivo a los demás integrantes de la mesa directiva, a las concejalas y a los concejales, a la secretaria de la corporación, por supuesto, por la naturaleza del proyecto, a la secretaria de Hacienda, a quienes ven esta sesión a través de las redes, respetuoso saludo y con agrado, mucho cariño y respeto, saludar a esas nuevas juventudes de nuestro partido, el Partido Liberal, que hoy nos acompañan en este recinto. De verdad que me alegra verlos por aquí, a Juan Pablo Martínez y a Juan Pablo Moreno. Bienvenidos, de verdad que me alegra mucho que estén en este recinto. Sí, presidente, una vez más, atendiendo disposiciones legales, nuevamente nos encontramos
en el trámite de estos proyectos que todos los años, pasado, presente y futuro, pues estarán en discusión por esta época en esta corporación para los municipios de categoría segunda, que dice claramente que el presupuesto es erradicado el primer día del último periodo de sesiones ordinarias conforme el gobierno municipal ha radicado este importante proyecto y que agradezco, por supuesto, a la mesa directiva en cabeza suya, presidente, que una vez más pues he sido designado como ponente para primer y segundo debate de esta herramienta que es el único camino que permite poder materializar nuestro plan de desarrollo, un plan de desarrollo, acuerdo 2 del año 2024, en el cual quedó reflejado en 3 líneas, 17 sectores de inversión conforme lo establece el DNP, apreciadas concejales y concejales, 45 programas, 406 metas. Eso, en otras palabras, es lo que el presupuesto para la vigencia del año 2026 debe de abarcar, porque pues fue lo que quedó definido en ese documento que todos conocemos, atendiendo disposiciones de la ley 152 del 94 en materia de planeación. Hoy nos acompaña, por supuesto, la secretaria de Hacienda. Ya la mesa directiva ha agendado diferentes sesiones con todo el equipo de gobierno, porque pues estamos hablando, como lo hemos dicho en otras oportunidades, en un globo de una cifra bastante importante, 363.000 millones de pesos, y de ahí la importancia de estar muy atentos para que todo el equipo de gobierno que estará viniendo, no solamente hoy, que le corresponde a la secretaria de Hacienda hacer una exposición general en el marco de sus competencias como secretaria de Hacienda responsable de las finanzas de la ciudad, ya vendrán quizá un poco más al detalle gerentes y secretarios a hacer la ilustración. Hoy, como suele suceder, lo que la administración hará es entregarnos ese marco normativo, todo lo que desde el orden constitucional está definido en esta importante iniciativa a través de los artículos constitucionales 287, 315, 313, 352 y demás, toda la reglamentación de orden legal, especialmente como lo define el decreto ley 111 del 96, el estatuto orgánico de presupuesto, que es la norma superior, la ley 136 del 94, la ley 617 del 2000, la ley 819 del 2003 en materia de responsabilidad y transparencia fiscal, la ley 1551 del 2012 y también de orden reglamentario local, como es el acuerdo 9 del año 2022, estatuto orgánico de presupuesto local, y por ende el acuerdo 20 del 2022, como es el reglamento interno de esta corporación. Yo pienso que en la medida, señora secretaria, en que hoy tengamos una información con base en la presentación que usted trae y lo que pregunten las concejales y los concejales, un horizonte que nos permita tener claridad frente a lo que es hablar de presupuesto, hablar de ingresos, hablar de gastos, pero también hablar de disposiciones generales, que es la norma que para el año fiscal pues establece unas reglas o unos parámetros para lo que es la correcta ejecución del presupuesto. Pero pues como el presupuesto quizá es una herramienta que a la par y específicamente como lo define la ley 819 trae todos unos documentos anexos que hacen parte del proyecto para que pueda ser tramitado, pues es importante saber, señora secretaria, en ese desglose, para que todos tengamos claridad, hablar de lo que es no solo el ingreso y el gasto, sino qué es lo que es de libre destinación, pero también qué es lo específico que tiene una destinación forzosa en el marco de la ley, que ya aquí creo que dentro de lo que se ha radicado en el proyecto hemos hablado perfectamente que el 85% tiene una destinación forzosa, un 15% corresponde a una libre destinación, que el presupuesto tiene 3 ingredientes: presupuesto de rentas, recursos de capital, los fondos, el presupuesto de gastos o apropiaciones y ya como lo hemos señalado,
las disposiciones generales, poder tener claridad dentro de lo que son los gastos, qué es lo que se destina para funcionamiento, qué es lo que se destina para inversión y qué es lo que se destina para pago de deuda pública, porcentualmente, cómo estamos. Y esos documentos que hacen parte del mismo y que deben ser clarificados, entre otras cosas, como son el marco fiscal de mediano plazo, el plan financiero, el tema que tiene que ver con gastos de funcionamiento, ya lo señalé, ingresos corrientes de destinación forzosa, de libre inversión, el tema que tiene que ver con algo muy importante como son las metas del superávit primario, pero también algo muy importante, materias que tienen relación con deuda pública y que todo eso está ahí definido entre los documentos que han sido allegados para poder avanzar en el análisis y discusión de esta importante iniciativa que le corresponde al gobierno. La invitación, concejalas y concejales, es a estar atentos. Hoy nos darán las cifras a nivel global, general, muy seguramente con el desglose que ya, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, especialmente dentro de lo que es el anexo detallados de ingresos que la administración espera recaudar para la vigencia del año 2026, pero también el anexo de gastos más los dos otros documentos que están claramente arreglados no solamente por la ley 819 y por el acuerdo 9 del 2022, sino que bajo ninguna circunstancia el gobierno se pudiese sustraer de lo que define el decreto ley 111 del 96, que es la norma orgánica de presupuesto. En ese orden de ideas, señora secretaria, aquí estaremos atentos en mi condición de ponente, nos estarán acompañando todo el equipo de gobierno a partir del miércoles con base en las socializaciones que ha organizado la mesa directiva para que cada vez nos podamos, adentrar quizá un poco más al detalle. Gracias, presidente. Un gusto, concejal Pablo Alberto Gualteros, ponente de este proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra secretaria de Hacienda, doctora Alixi Estela Chávez Gómez, para la ilustración de este proyecto de acuerdo número 17 del 2025. Muchas gracias, presidente. Un cordial saludo a toda la honorable corporación, en especial a la mesa directiva, a la parte administrativa, a la secretaria, las personas de prensa y las personas que nos acompañan a través de los medios y las personas que nos acompañan en barra. Bueno, en esta ocasión presento la ilustración del proyecto de acuerdo número 17 de la vigencia 2025, que corresponde al presupuesto de la vigencia 2026. Ilustración del por el cual se expide el presupuesto general de renta, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia 1 de enero a 31 de diciembre de la vigencia 2026. Fundamento legal que comprende este proyecto de acuerdo se encuentra enmarcado entre la Constitución, las leyes, tanto nacionales como territoriales. A su turno, el artículo de la Constitución Nacional encontramos artículo 287, que establece que las entidades gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tienen los siguientes derechos establecidos en el numeral tercero: administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El artículo 303 establece que corresponde a los consejos, en el numeral quinto, dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. El artículo 315 establece que se encuentran dentro de las atribuciones del alcalde, en su numeral quinto, presentar oportunamente al Consejo Municipal los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.
El artículo 352 de la Constitución establece que además de lo señalado en la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales y los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo. A su vez, el artículo 353 señala que los principios y las disposiciones establecidas en el título del régimen económico y de la hacienda pública se aplicarán en lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. En cuanto a la normativa nacional aplicable para este proyecto, encontramos la Ley 136 de 1994 en su artículo 32, que se encuentra modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del año 2012, establece dentro de las atribuciones de los consejos en el numeral 9 dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo. Asimismo, esta ley en su artículo 91, el cual fue modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del año 2012, establece como funciones del alcalde, literal A, en relación con el consejo, numeral tercero, presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y gastos. En el literal D, en relación con la administración municipal, ordenar el numeral quinto, ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico Social y con el presupuesto, observando siempre las normas jurídicas aplicables. Igualmente, en el literal G se encuentra el incorporar dentro del presupuesto municipal mediante decreto todos los recursos de cofinanciación, sean departamentales, nacionales o internacionales. Dentro de la norma nacional aplicable encontramos el decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional. Igualmente, se encuentran como normativa nacional aplicable la Ley 617 del año 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994. Se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto y se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público. La Ley 715 del año 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 286, 356 y 357 de la Constitución Política. Ley 819 del año 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal. La Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. En materia de normativa territorial aplicable, encontramos el Acuerdo 18 de 2017, que es nuestro estatuto tributario del municipio, el cual fue compilado mediante el decreto 148 de 2023 y modificado por el Acuerdo 7 de la vigencia 2024. A su vez, encontramos el Acuerdo número 09-2022, por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Zipaquirá, particularmente en su artículo 21 de esta normatividad. Se encuentra señalado que el acuerdo anual sobre el presupuesto general del municipio es el instrumento mediante el cual se da aplicación al plan de desarrollo municipal. Contiene el cómputo anticipado de las rentas e ingresos que el municipio y sus establecimientos públicos esperan recibir en una determinada vigencia fiscal, lo mismo que el tope máximo de los gastos en que incurrirán todos los órganos que lo integran, y el acuerdo contendrá disposiciones generales que garanticen la correcta ejecución del presupuesto. El presupuesto general del municipio debe ser consistente con el marco fiscal de mediano plazo y demás normas que los modifiquen y complementen.
En esta misma norma encontramos el acuerdo 23, en el cual contempla las funciones del Consejo Municipal de Política Fiscal, CONFIS, el cual en su numeral segundo establece aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del municipio previa presentación al Consejo de Gobierno y ordenar las medidas para su estricto cumplimiento. Numeral tercero, fijar las metas anuales del superávit primario que se incluirán en el marco fiscal de mediano plazo. Y quinto, analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del plan operativo anual de inversiones. Igualmente, el artículo 61 nos establece el plan operativo de inversiones POAI. A su turno, pues encontramos el acuerdo número 02 de 2024, que es nuestro plan de desarrollo Zipaquirá Cree, Protege y Avanza, vigencia 2024-2028, y el acuerdo número 12 de 2025, el cual autorizó las vigencias futuras ordinarias 2025-2026. Igualmente, de manera preliminar, me permito ilustrar el componente del proyecto de acuerdo y del acuerdo anual de presupuesto, por cuáles componentes se encuentra este presupuesto. El presupuesto general se encuentra con un componente del presupuesto de rentas y recursos de capital, que es el concepto de los ingresos, el presupuesto de gastos o apropiaciones, que es el objeto de gastos, y las disposiciones generales. El proyecto en su subdivisión orgánica de la parte dispositiva la encontramos determinada de la siguiente manera. Una primera parte, que es el presupuesto de rentas y recursos de capital. La segunda parte, el presupuesto de gastos o apropiaciones. La tercera parte, las disposiciones generales con sus capítulos determinados de la siguiente manera. Capítulo 1, encontramos el alcance y el campo de aplicación. Capítulo 2, de las rentas y recursos de capital. Capítulo 3, de los gastos. Capítulo 4, de los excedentes de liquidez. Capítulo 5, de las reservas presupuestales, pasivos exigibles y cuentas por pagar. Capítulo 6, de las modificaciones presupuestales. Capítulo 7, de las vigencias futuras. Capítulo 8, de las disposiciones varias, y capítulo 9 de la liquidación del presupuesto. Recordemos que el presupuesto de rentas y recursos de capital se encuentra compuesto por los ingresos corrientes, los recursos de capital, fondos especiales y los ingresos de establecimientos públicos. En el caso de los ingresos corrientes, encontramos los tributarios y los no tributarios. En el caso de los tributarios, estos se encuentran segregados en los impuestos directos y los impuestos indirectos, y en el caso de los no tributarios encontramos las tasas y derechos, las multas, las ventas de bienes y servicios, las contribuciones, las rentas contractuales y las transferencias. Y en el caso de los presupuestos de gastos y apropiaciones, nos encontramos los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y el servicio de la deuda. Ahora bien, en cuanto a los componentes que se desarrollan dentro de este marco fiscal, encontramos el Plan Financiero 2026-2035, que es un componente del sistema presupuestal del municipio y, como lo acabo de exponer, del marco fiscal de mediano plazo, y es el instrumento bajo el cual se estima de manera anticipada los flujos de recursos que estarán disponibles en cada año en caja para financiar el pago de las obligaciones contractuales del municipio, incluidos los proyectos de inversión contemplados en los planes de desarrollo, para un periodo de 10 años, elaborado con base en las operaciones efectivas de caja de los años anteriores. Esto lo encontramos definido en el artículo 12 del Acuerdo 09 de 2022, que es nuestro Estatuto Orgánico de Presupuesto. Ahora bien, el presupuesto general de Zipaquirá para la vigencia 2026, en cuanto a rentas y recursos de capital, lo encontramos en un valor de 363.000 millones de pesos,
317.655.737 pesos. Como les puse, se encuentra discriminado dentro de los ingresos corrientes y los recursos de capital. Los ingresos corrientes por un valor de 355.000 millones de pesos y los recursos de capital por valor de 8.123 millones de pesos. A su vez, los ingresos corrientes se encuentran distribuidos dentro de los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Para el caso de los ingresos tributarios, los encontramos en un valor de 130.000 millones de pesos, discriminados por los impuestos directos por valor de 63.152 millones de pesos y los impuestos indirectos por 67.766 millones de pesos. Y los ingresos no tributarios los encontramos por valor de 224.674 millones de pesos, distribuidos en contribuciones, por concepto de contribuciones, el valor de 10.215 millones de pesos, tasas y derechos administrativos en 30.418 millones de pesos, multas, sanciones e intereses de mora por valor de 3.529 millones de pesos, ventas de bienes y servicios por valor de 2.875 millones de pesos, transferencias corrientes, valor de 177.245 millones de pesos. En este caso, Sistema General de Participaciones por valor de 132.970 millones de pesos, participación para educación por valor de 91.147 millones de pesos, participación para salud en valor de 25.822 millones de pesos, participación para propósito general, valor de 9.865 millones de pesos, asignaciones especiales por valor de 6.134 millones de pesos, participación distintas del SGP por valor de 3.411 millones de pesos, transferencias de otras entidades del gobierno general, 8.085 millones de pesos, recursos del Sistema de Seguridad Social Integral, 32.778 millones de pesos, participación y derechos por monopolio, 389 millones de pesos. En el caso de los recursos de capital, como lo señalé al principio, por valor de 8.123 millones de pesos, se encuentran discriminados dentro de los rendimientos financieros de crédito por valor de 1.879 millones de pesos, recursos del crédito interno, 4.000 millones de pesos, y transferencias de capital por valor de 2.244 millones de pesos. En el caso de presupuesto de gastos, encontramos los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y los de inversión. Igualmente, por el valor de los ingresos de 363.717 millones de pesos, 655.737. Estos discriminados dentro del gasto de funcionamiento por valor de 59.216 millones de pesos, discriminados dentro de la administración central por valor de 41.881 millones de pesos, Consejo Municipal 3.063 millones de pesos, Personería Municipal 2.307 millones de pesos, Secretaría de Educación 3.345 millones de pesos, sobre tasa ambiental 8.618 millones de pesos. Para el caso del servicio de la deuda, 23.775 millones de pesos, discriminado en amortización por valor de 16.684, intereses 7.090 millones de pesos, intereses de ingresos corrientes de libre destinación 3.582, intereses de alumbrado público 508 millones de pesos, intereses catedral de San 3.000 millones de pesos. Y por concepto de gastos de inversión, el valor de 280.725 millones de pesos. Los porcentajes de participación de estos tres conceptos dentro de ese 100% corresponden al gasto de inversión del 77%, servicio de la deuda el 7% y gastos de funcionamiento el 16%. Ahora bien, exponemos el superávit primario, que es de acuerdo al parágrafo
del artículo 2 de la ley 819, definió el superávit primario como ese valor positivo que resulta entre la diferencia de las sumas del ingreso corriente, recursos de capital, la suma entre gastos de funcionamiento y gastos de inversión, nos da el indicativo de esa diferencia y el indicador. Este superávit primario muestra si la entidad tiene capacidad para cubrir sus gastos operativos con sus propios recursos, sin contar lo que paga por la deuda, lo que es fundamental para evaluar su sostenibilidad fiscal, en este caso de la deuda. Entonces, como lo vemos en la vigencia 2026, la suma entre 144.432, que son los ingresos corrientes, y los recursos de capital por valor de 8.123, y la suma de gastos de funcionamiento más los gastos de inversión por valor de 50.598 y 78.182, los dos, nos da un superávit o déficit primario por valor de 23.775 millones de pesos. Respecto a los intereses del servicio de la deuda a pagar en la vigencia 2026 correspondiente a 7.090 millones de pesos, esto nos da un indicador del 335,3%. El indicador señala que si encontramos A mayor o igual al 100% de esos intereses, la deuda es sostenible. Como lo podemos ver durante la vigencia 2026, 2027, 2028, hasta la vigencia 2031, que es donde se tiene previsto el pago de la deuda, es sostenible. Ahora bien, en cuanto a la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio, el cual se encuentra determinado en el artículo primero de la Ley 358 de 1997, que establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. Se entiende por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro operacional. Como lo podemos ver en la tabla, el ahorro operacional es el resultado de los ingresos corrientes menos los gastos de funcionamiento. Y este se lleva a cabo bajo estos dos indicadores. Uno es el indicador de solvencia de endeudamiento y el otro es el indicador de sostenibilidad del endeudamiento. El indicador de solvencia de endeudamiento corresponde al porcentaje de participación de esos intereses pagados en cada vigencia sobre el resultado que les acabo de señalar del ahorro operacional. En el caso de la vigencia 2026 se encuentra en el valor de 7,56%. ¿Y qué nos dice ese indicador? Que si ese indicador es no supera el 60% en relación con los intereses que se hubiesen pagado sobre ese ahorro operacional, significa que tenemos la capacidad de endeudamiento. O sea, nosotros tenemos un indicador del 7,56 y nuestro límite es el 60%. Ahora, encontramos el indicador de sostenibilidad del endeudamiento, que en este caso lo encontramos en el 44%, que como se señala este indicador es en relación del saldo de la deuda que tenemos, que para la vigencia 2026 se encontraría en 63.866 millones de pesos sobre los ingresos corrientes, que son 144.432. En este caso nos dice que el indicador para vigencia 2026 lo encontramos en un porcentaje del 44%, lo que significa el indicador nos dice que el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes no puede ser mayor al 100%. Y en este caso tenemos el indicador de sostenibilidad del endeudamiento en el 44%. Lo que significa que la capacidad residual del endeudamiento que puede tener el municipio, ahí consecuentemente lo podemos ver proyectado para los siguientes 10 años. En el caso del año de la vigencia 2026 estaría en 80.566 millones de pesos.
En cuanto a los ingresos corrientes de libre destinación, vigencia 2026, los encontramos en un valor de 105.941 millones de pesos, discriminados de la siguiente manera y porcentajes de participación en tributarios y no tributarios. Los tributarios, encontramos el impuesto predial unificado, vigencia actual, por valor de 39.815 millones de pesos, impuesto predial unificado urbano, vigencia anterior, valor de 1.974 millones de pesos, impuesto predial unificado rural, vigencia actual, que corresponde solamente el 50%, al valor de 6.053 millones de pesos, impuesto predial unificado rural, vigencia anterior, que corresponde solo el 50% de ingresos corrientes de libre destinación, por valor de 318 millones de pesos, sobretasa a la gasolina por valor de 8.170 millones de pesos, impuesto de industria y comercio sobre actividades comerciales, 9.591 millones de pesos, impuesto de industria y comercio sobre actividades industriales, 9.766 millones de pesos, impuesto de industria y comercio sobre actividades de servicios, 9.476 millones de pesos, impuesto complementario de avisos y tableros, 3.030 millones de pesos, impuestos a la publicidad exterior visual, 222 millones de pesos, impuesto de lineación, 9.500 millones de pesos, impuesto al degüello de ganado menor, 65 millones de pesos. Esto comprende un valor total de 97.984 millones de pesos, correspondiente a un porcentaje de participación del 92% en el caso de los ingresos tributarios. En el caso de los no tributarios, encontramos plaza de mercado por valor de 450 millones de pesos, sanciones tributarias por valor de 365 millones de pesos, predial 1.350 millones de pesos, industria y comercio 900 millones de pesos, servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo agrícola por valor de 17 millones de pesos, servicios de alquiler o arrendamiento relativos a bienes inmuebles no residenciales, 43 millones de pesos, servicios de alquiler o arrendamiento relativos a terminal de transporte, 2.630 millones de pesos, expedición de certificados de paz y salvo, 56 millones de pesos, otros servicios administrativos de gobierno no contemplados, 80 millones de pesos, servicios de planificación económica, social, estadística de la administración pública, catastro, 26 millones de pesos, y participación del impuesto sobre vehículos automotores de 2.039 millones de pesos, para un total de 7.957 millones de pesos y un porcentaje de participación del 8%. Estos ingresos corrientes de libre destinación, como ustedes bien lo conocen, determina tres actividades importantes y funciones de la administración. La primera es la categorización presupuestal del municipio, nos determina, esta se determina a través de estos ICLD, que es el certificado emitido por la Contraloría General de la República, y la población, que certifica el DANE en cada vigencia para saber la categoría a la cual pertenece el municipio, que para el caso de la vigencia de 2025-26 corresponderá a la segunda categoría. En cuanto a los límites de gasto de funcionamiento, estos ingresos también nos lo determina, señalando que para la categoría que le corresponde al municipio, su límite es del 70%. Y a su vez, señala o establece los límites de gastos de los órganos de control municipal, de acuerdo al artículo 10 de la ley 617, que para segunda categoría, en el caso del Consejo Municipal, establece el 1.5% y para la personería municipal el 2.2%. Para revisar este indicador de la relación que tiene frente al límite de los gastos de funcionamiento, señalamos esta diapositiva donde se establecen los ingresos corrientes de libre destinación durante los
siguientes 10 años sobre los gastos de funcionamiento que se tienen previsto, estableciendo un indicador de ley 617 para la vigencia 2026, proyectada en un 43%, lo que demuestra que nos encontramos dentro de los límites establecidos en la ley 617. Ahora bien, en cuanto a los gastos de inversión, los cuales se encuentran dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, encontramos que, como se expuso, esto asciende a la suma de 280.728.568.692 pesos, que se encuentran distribuidos dentro de las 3 líneas estratégicas, con el porcentaje de participación señalado en la diapositiva. Para Zipaquirá CRE se encuentra en un valor de 16.421 millones de pesos, un porcentaje de participación del 6%. Zipaquirá Protege en un valor de 92.666 millones de pesos, en un porcentaje de participación del 33%. Y en Zipaquirá Avanza en un total de 171.637 millones de pesos, para un porcentaje de participación del 61%. En cuanto a los conceptos por rentas de destinación específica, con ingresos de estos gastos de inversión, encontramos con destinación específica el valor de 239.650 millones de pesos, lo que corresponde a una participación del 85%, y con ingresos corrientes del libre un monto de 41.074 millones de pesos, que corresponde al 15%. Estos valores se encuentran distribuidos dentro de los 17 sectores, tal como se expone en el proyecto de acuerdo, de la siguiente manera. En el sector de trabajo, valor de 384 millones de pesos, ciencia, tecnología e innovación, 508 millones de pesos, tecnologías de la información y las comunicaciones, 559 millones de pesos, ambiente y desarrollo sostenible, 1.618 millones de pesos, deporte y recreación, 2.618 millones de pesos, cultura, 2.665 millones de pesos, información estadística, 4.366 millones de pesos, justicia y del derecho, 4.801 millones de pesos, minas y energía, 4.858 millones de pesos, agricultura y desarrollo rural, 5.558 millones de pesos, vivienda, ciudad y territorio, 9.545 millones de pesos, inclusión social y reconciliación, 10.763 millones de pesos, gobierno territorial, 15.234 millones de pesos, transporte, 15.351 millones de pesos, comercio, industria y turismo, 24.454 millones de pesos, salud y protección social, 62.981 millones de pesos, educación, 114.454 millones de pesos, para un total de 280.725 millones de pesos. Eso es todo, presidente. Pendiente y dispuestos desde la administración municipal en todas las inquietudes que tengan los honorables concejales respecto de todo lo que comprende el proyecto de acuerdo del presupuesto de la vigencia 2026, con todos sus anexos y soportes, los cuales se encuentran radicados en la corporación. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, secretaria, doctora Litsi Estela Chávez Gómez, secretaria de Hacienda. Tiene el uso el honorable concejal Alberto Gualteros, ponente de este proyecto de acuerdo. Gracias, querido y apreciado concejal. Yo digo, a veces realmente se me olvida tomarme la pasta de la memoria. No me acuerdo del partido del concejal Andrés Oliver. Sí, no. Bien. Gracias, apreciado presidente. Sí, realmente hoy pues, nos acaba de hacer una exposición la secretaria de Hacienda. Claro, todo ese marco normativo, ¿por qué es pertinente, concejalas y concejales, que de la mano de los competentes? De hecho,
en lo que he revisado del proyecto, hablando de lo que es doctora Lixi, de la parte dispositiva para poder ir comenzando, pienso que hay ya de la mano del jurídico y de ustedes, doctora Lixi y doctora Joana, debemos hacer un ajuste, porque inclusive ahí, revisando de entrada, hace falta en mi concepto una disposición constitucional. Si bien se resalta lo que en los numerales tercero y cuarto del artículo 313, donde se trazan las tareas o competencias en materia presupuestal que le corresponde a estas corporaciones, pues no aparece el artículo 315 constitucional, que si bien está en la exposición de motivos, pues debe hacer parte de esta consideración dispositiva en razón a que esa es una competencia única y exclusiva del ordenador del gasto, como es el alcalde, pero también falta, doctora Joana, una normativa que también en el marco de la ley es fundamental dentro de lo que es esa jerarquía que viene de la Constitución, desde la Constitución, desde la ley, y llega aquí a lo local, a lo que se ha definido a través de los diferentes acuerdos, como la Ley 617 del 2000, ley de racionalización del gasto público, porque nada más y nada menos que el proyecto pues tiene que ver, como lo ha hecho la Secretaría de Hacienda hoy, en gastos de funcionamiento de la Ley 617, le establece unos lineamientos con base entre lo que son los procesos de categorización, y que le dicen hasta dónde de los ingresos corrientes de libre destinación le permite hacer uso, cuánto puede utilizar porcentualmente el ingreso corriente de libre destinación, que para Zipaquirá está en el 70, y que pues de acuerdo a los indicadores que usted nos ha entregado el día de hoy, pues en los últimos años ha estado bordeando entre el 40 y el 42, porque se entiende que ese recurso se tiene que apropiar, la plata para funcionamiento, la plata para deuda, pero también deben de quedar unos remanentes para gastos de inversión. Entonces, pues, yo creo que ya en su momento, cuando nos adentremos, doctora Joana, en materia de comisión, debemos de incorporar esa normativa constitucional y legal, porque hace parte. Claro, una cosa muy diferente son las disposiciones del decreto ley 111 y especialmente de la ley 819 del 2013 en materia de responsabilidad y transparencia fiscal, porque pues claramente esas están ahí regladas, pero las otras sí las debemos de hacer. Entiendo perfectamente que hoy la secretaria, en un marco general, pues nos ha hablado todo ese cuerpo normativo que, desde mi opinión, respetando los puntos de vista de cada quien, ya estarían claros. Además, que no tendría cómo el gobierno municipal encabeza la Secretaría Jurídica, sus asesores financieros, rentas, y de paso jurídico, pues saltarse o volarse alguna disposición de estas, porque pues eso no sería posible. Una cosa es el olvido y demás, pero cuando uno revisa especialmente lo que son las dos actas confis más las dos actas de Consejo de Gobierno, donde se valida especialmente ese POAI que se estructura desde el gobierno municipal en cabeza de la Secretaría de Planeación y se valida a través de un Consejo de Gobierno, pues obviamente ahí viene el sustento a través de las diferentes actas que lo acompañan. Ya, señora secretaria, para lo que es el trámite del proyecto, porque pues obviamente estamos hablando de un globo de 363.000.000.000, 717.000.000.000, ya nos hablaron de lo que son los ingresos corrientes por un monto de 355 millones y unos recursos de capital por el orden de los 8.123. Ahí me surgen preguntas, porque obviamente todos debemos tener claridad, más allá de que yo sea el ponente. Ahí tenemos pendiente los 4.000.000.000 de pesos, señora secretaria, que nos hace falta incorporar por temas de deuda. Ya en su momento creería que encabeza la Secretaría de Movilidad y encabeza la Secretaría de Obras, para que por favor nos clarifique, creo que son 3.000 de obras, 1.000 de movilidad, y para que nos detalle quizá un poco esos 2.244 millones de pesos del convenio interadministrativo, doctora Joana, en materia catastral con el municipio de Zipaquirá, que creería yo que son los recursos que hacen parte de este rubro que se denomina recursos de capital. Lo mismo, también quiero una relación, porque ella lo ha hecho en un marco general, cómo está compuesto el presupuesto en esas dos fuentes que lo nutren. Una
lo que son los ingresos tributarios y otra lo que son los ingresos no tributarios. Claro, cómo estuvo la proyección para el año 2025 y porcentualmente cómo vamos a crecer específicamente en un rubro importante con destinación específica a un impuesto directo como es el impuesto predial y el impuesto o la sobretasa ambiental. Y de eso, ¿cuánto es la proyección? Yo veía ahí rápidamente que son quizá un poco más de 8.000 millones de pesos que se le deben de estar transfiriendo a la CAR, atendiendo las disposiciones de la ley 99 del 93 en materia ambiental, del grueso del recaudo de predial urbano y predial rural que está contenido en los 78.239 predios y que de manera muy puntual son 66.340 predios urbanos, 11.899 predios rurales, para poder mirar porcentualmente cuánto es lo que va a aportar cada sector, no solo en el grueso de predial, sino especialmente en lo que tiene que ver con sobretasa ambiental. Y si pasamos a otro ingreso importante que se denomina como un ingreso no tributario, pues ahí encontramos lo que son los recursos de un impuesto muy importante después del predial, como es el impuesto de industria y comercio, que está contenido en sus tres actividades: la industrial, la comercial, la de servicios, el impuesto de lineación. ¿Cómo fue la proyección? Porque pues aquí el alcalde de la ciudad en periodos pasados, presidente, ha hablado de lo que es la pausa responsable. Doctora Alixia ha hablado de la pausa responsable de lo que es el licenciamiento, pero tampoco nos podemos sustraer de una realidad, es que esa pausa automáticamente también genera una afectación en el recaudo. ¿Cuánto es lo que ha sido el estimado de recaudo para las vigencias 2024 y 2025? Y con esa pausa responsable, ¿cómo está el recaudo y cuál es, entre otras cosas, el estimado de recaudo para la vigencia del año 2025? Otro ingreso no tributario directo, indirecto, perdón, como es el impuesto de alumbrado público. Claro, porque ese es un recurso que también tiene dos variables. Unos que debe venir con situación de fondos que tiene que ver con apalancamiento de deuda, porque ese es un cupo exclusivo para el tema de alumbrado público, el otro es en situación de fondos para que se pueda hablar. Yo me imagino que en su momento, presidente, aquí debe estar la EPZ que nos detallan. No le voy a poner hoy el traje de gerente a la secretaria de Hacienda, ni más faltaba, porque aquí vendrán los responsables de manera detallada, pero sí, ahí hay recursos importantes para atender lo que es la AOM, la administración, la operación y el funcionamiento, mantenimiento de este importante servicio. Pero también hay algo que muy seguramente, y esa es la importancia cuando de manera responsable se habla de lo que es el fortalecimiento de las finanzas y se refleja, entre otras cosas, en rubros como pueden ser el que va orientado con destinación específica a lo que es la sobretasa bomberil. Claro, ¿cuánto estamos creciendo porcentualmente? Y quizá otro también, como es la sobretasa a la gasolina y otros más pequeños, como son el impuesto de avisos y tableros, la publicidad exterior visual y también lo que es la tasa pro deporte, porque esas fuentes son muy importantes, que son decisiones concejal Javier, concejal Oliver, concejal Fulano y concejal Rigo, que quienes venimos de periodo hemos tomado decisiones en ese sentido y que hoy le entregan, especialmente a través de la tasa pro deporte, pues unos recursos importantes al sector deportivo de la ciudad. Entonces, es quizá para que nos adentremos un poco en detalle. Entiendo que vamos a instalar comisión el día de hoy, cada vez estaremos pidiendo un poco más de información, porque yo busco, señora secretaria, que se haga quizá un poco más de detalle de toda esta información, porque usted claramente al final de su exposición lo ha hecho. Yo no vengo aquí a defender a nadie en especial, pero estos son realidades. Uno a veces quisiera hablar, yo mismo quisiera hablar en otros términos, pero cuando las cifras en el marco de la ley nos dicen que por cada 100 pesos, 85 tienen una destinación específica, pues es una realidad que yo no tengo cómo obviarla.
y que solo de eso tengo el 15 y qué tanto puedo hacer con ello. Por eso me imagino en la sesión específica con Secretaría de Educación y especialmente con Secretaría de Salud, ahí evidenciaremos más al detalle lo que este ponente está diciendo. Claro, ¿cuánto quisiera uno que esos 114.000 millones de pesos que están destinados al sector de la educación y que porcentualmente en el marco de lo que es la inversión representan, creo que es como el 44%, pues uno dijera, no, pues ahí hay, perdón, suficiente plata, pero pues ya a la hora de tener ese desglose en materia de lo que es el funcionamiento, la nómina de los docentes, directivos, docentes, del personal administrativo de las instituciones de la ciudad, pues obviamente eso ya será a otro precio. Entonces, de ahí la importancia a estar atentos, el crecimiento del impuesto predial y algo que muy seguramente vamos a estar creciendo justamente en el tema que tiene que ver con nuestras estampillas, estampilla del adulto mayor, estampilla pro cultura, la estampilla para la justicia y la familia. Veo que porcentualmente están creciendo bastante. Las tres representan 7.100 millones de pesos dentro de lo que está estimado. Y eso, señora secretaria, para que por favor no eres la secretaria de Obras, pero pensaría que obedece especialmente a todo lo que esta corporación, a solicitud del gobierno municipal, ha venido aquí a presentar a través de sus proyectos y que estas corporaciones han aprobado y que nada más y nada menos concejales tienen que ver con la construcción de las aulas escolares, con la construcción del comedor, con la cicloinfraestructura, AVE San Miguel, con la construcción de placahuellas, con la construcción del espacio público. En la medida en que todos estos procesos se adelanten, se liciten y se empiece su ejecución, pues ahí se va a reflejar muy seguramente el recaudo para este tipo de estampillas. Recursos importantes con los cuales también en comisión estaremos atentos y son con lo que se hace, se maneja o se administra con los recursos de Catedral de Sal. Allá también constantemente hablamos de recursos con situación de fondos, recursos que en el marco de la ley por decisión de local, pues también han sido destinados para pago de deuda pública y lo que le administra Catedral a la ciudad, recursos en situación de fondos, pero que hacen parte de este presupuesto. Recursos importantes porcentualmente, como venimos creciendo en materia de lo que establece la ley 715 del 2011, en materia del Sistema General de Participaciones para atender los tres sectores básicos en materia de salud, en materia de educación, en materia de saneamiento básico y agua potable. ¿Cuánto es esa transferencia, señora secretaria, que le está haciendo el gobierno a la ciudad en materia de educación y que pues pasado, presente y futuro, esa es la disposición legal? Eso no es un favor que nadie, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro le esté haciendo a la ciudad, porque pues estamos hablando de una disposición legal que está definida en la ley 715. Los recursos que nos llegan a través de propósitos generales que también porcentualmente tienen unas asignaciones de forzosa inversión en materia de deporte y recreación en el 8,9%, en materia de cultura en el orden del 6,7% y queda un remanente del 84% que aparentemente es de libre destinación, pero también tiene una distribución. Ahí hay recursos para la Secretaría de Familia que encabeza de la doctora Fanny y su equipo, pues tendremos la posibilidad de saber esas apropiaciones que ustedes han hecho, en qué se van a invertir. Y viene también otra disposición importante, ya próximamente esta corporación, señora secretaria, de parte de ustedes como gobierno, me imagino que ya debe estar en construcción lo que es el proyecto de acuerdo de los factores de subsidio en materia de acueducto, en materia de alcantarillado, en materia de aseo. Esa es otra discusión que esta corporación ya próximamente encarará y no como alguien en su momento planteaba para desmontarlo. Yo creo que a nadie le esté pasando por la cabeza, concejales, que es que se van a desmontar los subsidios en Zipaquirá, pero pues eso tiene una razón de ser, tiene un sustento jurídico, pero también un sustento financiero
pero específicamente unas fuentes que lo financian. Y yo lo que vengo diciendo desde hace largos años, cada vez se requieren más y más y más recursos de la caja de la Administración Central para poder mantener este tipo de subsidios, porque si bien hay una parte que el gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones le transfiere a la ciudad y que por cada 100 pesos con situación de fondos, 40 pesos están destinados al apalancamiento de estos subsidios, 60 pesos sin situación de fondos, pues van orientados a esa importante tarea que se atiende desde el departamento, como es el Plan Departamental de Aguas. Entonces, claro, la pregunta, ¿y cuál es la proyección, señora secretaria, para poderle decir a nuestros usuarios de la EPZ en materia de acueducto, de alcantarillado y de aseo, cuánto es que valen? Yo creería, sin temor a equivocarme, estoy revisando desde la semana pasada información, pero ya debemos de estar bordeando, me imagino, el orden de los 4.800 y hasta los 5.000 millones de pesos. Y nuevamente la pregunta, ¿con cargo a quién? Si finalmente pues el gobierno nacional pues transfiere lo que la ley le ha definido y de ahí para allá pues la administración le corresponde poder eh, eh, apropiar los recursos con cargo a lo que son los ingresos corrientes de libre destinación y hacer esta apropiación. Pues ya tenemos también en su momento ya la invitación a esta plenaria por parte de la Secretaría de Salud. Claro, estamos hablando de inversiones que bordean los 63.000 millones de pesos, un sector que a diferencia creo que de todos es completamente reglado y que mayoritariamente entra a apalancar todo lo que es el régimen subsidiado en materia de aseguramiento, pero pues ya en su momento la secretaria de Salud pues nos entregará toda la información también para podernos adentrar, doctora Joana y doctora Lixi, todo lo que es la participación. Hay un rubro importante también en materia de lo que es ese 20% que le transfiere el departamento a la ciudad en materia de automotores, una transferencia que le hace y por supuesto una disposición de hace muchos años por parte de la Asamblea en materia del impuesto de huello, en los términos en que quedó definida esa ordenanza con unas tareas específicas, pero que entre peso y peso, por supuesto que son unos recursos que no dejan de ser importantes. Resaltar, por supuesto, señora secretaria de Hacienda, ya en el proceso de instalación que hizo el alcalde de la ciudad y como siempre respetando esas voces y esos puntos de vista, pues cada quien es responsable de lo que transmite, concejal Rigo, específicamente dentro de lo que son los índices de desempeño fiscal. Hoy, dentro de los documentos anexos que le han sido entregados a esta corporación y que hacen parte del proyecto, pues uno mira. Es decir, es que como muy difícil, insisto, yo no vengo aquí a defender lo indefendible, lo que esté mal, está mal y habrá que corregir, ajustar y demás, pero creo que esas son noticias que deben de ser tenidas en cuenta y que hoy, a la hora de hablar de lo que la señora secretaria nos presentó a través del plan financiero, a través de las metas del superávit primario y especialmente alrededor de lo que es ese ahorro operacional, lo que tiene que ver con los remanentes de deuda, entre otras cosas, pues ahí están. Y están muy bien y con una muy buena predicción. Yo no estoy hablando aquí de nuevos cupos de deuda porque aquí, de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo, pues nada más y nada menos que de el año 2025 al 2035, en la medida en que se actúe con responsabilidad, pues las administraciones futuras tendrán la posibilidad no solo de tener más recursos, sino de tener un apalancamiento a través de este tipo de herramientas que les permita muy seguramente atender otro tipo de tareas y que están certificadas y auditadas. Yo no creería que el DNP, por sospecha, por impulso, por corazonada o por hacerle un favor a ningún alcalde de este país, es como el que está deshojando margaritas, doctora Liz. Este vulnerable, este en riesgo, este, 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 este vulnerable de riesgo y deterioro no, porque eso no.
Yo insisto, no vengo a defender, pero esto no es la novela de Betty la Fea, ya con Ecomoda y acomode cifras, porque pues esto tiene una revisión. De hecho, como concejal ponente, pues me tomo el trabajo de revisar al detalle toda esta información justamente para poder tener ese argumento. Todos aquí somos 17, muy seguramente cada quien tiene un punto de vista, pero pues en lo que he observado, presidente, pues el proyecto cumple con la normativa. Yo no he elaborado ninguna ponencia. De hecho, estoy en revisión. Son muchos documentos. Esperamos, presidente, ya muy pronto poder avanzar en ese sentido. Hasta hoy, en un marco general, se está haciendo la exposición y especialmente lo que busco, presidente, concejalas y concejales, es que cada uno de ustedes tenga una información. Aquí creo que todos estamos para preguntar, entrarnos al detalle y poder tener claridad y avanzar dentro de lo que es ese análisis, esa discusión y pues como dice la ley, aprobar o no aprobar este tipo de iniciativas. Y cuando digo no aprobar, debo decirlo. Usted lo ha dicho muchas veces, presidente, estas corporaciones del paso de los años para muchas tareas casi que vienen siendo unas figuras hasta cierto punto un poco decorativas, porque pues uno dijera, se dan todas estas discusiones, se analiza, se aporta, se cuestiona, se sugiere y se hace y demás, pero al final de cuentas no me sustraigo que si estas corporaciones por alguna razón no decidieran, pues la ley le otorga otro tipo de facultades a los administradores de turno para adoptar por decreto este tipo de iniciativa. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Pablo Alberto Gualteros, ponente para primer y segundo debate de este importante proyecto de acuerdo, como es el presupuesto de rentas para la vigencia 2026. Abrimos el registro para los concejales voceros, oradores que van a intervenir en la mañana de hoy. Tenemos a la concejala Luz Ángela González, Salamanca. Y no tenemos a nadie más. Tiene el uso de la palabra concejala Luz Ángela González Salamanca del partido Sin Partido. Un cordial saludo, presidente, a la mesa directiva, a la secretaria de Hacienda, a la doctora Joana, asesora de esta misma secretaría, a las personas que nos siguen por las redes sociales, a los dos jóvenes que nos acompañan aquí en las barras. Sí, son liberales. Y a los compañeros y compañeros concejales y al concejal Roberto Méndez, un cordial saludo, y al concejal Danilo Riaño. Bueno, efectivamente, creo que ese es un proyecto que es la base fundamental para el cumplimiento de las metas del próximo año. Un proyecto que pues nos trae a colación 363.717 millones de pesos. Yo, revisando el plan financiero, doctora Lixi, tengo una pregunta en cuanto a los impuestos directos, porque pues yo me siento a revisar cada uno de los ítems pues para poder aportar dentro de los procesos. Y aquí pues según el decreto 111 del 96, aquí pues en su artículo 27 se clasifican los impuestos pues para poder a través de de esta ley o sí, de esta ley, pues poder generar el proceso. Y tengo en los impuestos indirectos, nos hablan de 67.766.417.129 pesos. Al sumar, pues que aquí en estos impuestos indirectos, pues se habla sobre el impuesto de industria y comercio, se habla sobre impuestos complementarios como son lo de los tableros, publicidad exterior, delimitación, degüello de ganado, impuestos de alumbrado público, hay algunos con situación de fondos y otros sin situación de fondos, la sobretasa bomberín, y pues al final está la tasa
Prodeporte y Recreación, que son 1.700 millones de pesos pasaditos. Al sumar esto, a mí me da, o sea, sin sumar la tasa Prodeporte, me da 66.199 millones pasaditos, secretaria. Si yo le sumo esa tasa de Prodeporte, se me pasa. Entonces no entiendo por qué, pues digamos, dentro de esos, la suma de esos impuestos no da el general que usted nos está mostrando y sí me gustaría que ustedes revisaran, secretaria, si de pronto fue que hubo un error de digitación, pero hacen falta más de 200 millones de pesos. Entonces, pues para que ustedes verifiquen. Dentro del proceso, lo que estuve revisando a nivel de cifras, digamos que está en acuerdo, sino que no me dio esa cifra, doctora Lisi, y sí me gustaría saber. Ya el concejal ponente habla sobre la importancia del tema de las tasas, el tema de las estampillas, y con alegría uno ve que efectivamente se recaudó y espero que se vea reflejado en el sector rural el tema del 50% de los recursos a través del impuesto predial, que pues este año llegó a 6.053 millones de pesos pasaditos, ya estando entrados al 50%, o sea, se recaudó más de 12.000 millones de pesos, pues porque sabemos que a través de la actualización catastral el sector rural fue uno de los más afectados con el tema. Entonces, asimismo se tiene que ver el incremento en ese ingreso y esperamos que esos 6.000 y pico millones de pesos se vean reflejados en el campo tipaquireño, en las 14 veredas, en cada uno de los procesos productivos, en sus vías, en sus mejoramientos de vivienda, en sus escuelas, en sus colegios y en todo lo referente al campo. Tengo esa pregunta, doctora Lixi, espero que pues me sea revisada y pues que ustedes verifiquen, porque lo que yo le decía, con tanto número a veces uno, pues puede haber errores de digitación. Entonces quedo muy pendiente y le agradezco, doctora Lixi y presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Un gusto, concejala Luz Ángela González Salamanca. Continuamos con los concejales no voceros oradores que van a intervenir en la mañana de hoy. Abro el registro para los concejales no voceros. No hay concejales no voceros. Tiene el uso de la palabra secretaria de Hacienda del municipio de Zipaquirá para darle respuesta al concejal ponente y a la inquietud de la concejala Luz Ángela González Salamanca. Gracias, presidente. Sí, realmente en cuanto a la inquietud de la honorable concejala Luz Ángela, nos permitimos dar una claridad y es que el plan financiero debe venir estructurado de acuerdo al catálogo de clasificación presupuestal que publica el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Para entidades territoriales, el cual se encuentra allí publicado. En ese caso, si bien la tasa pro deporte podría estar en las estampillas, como su merced lo está, en las tasas, como su merced lo acaba de exponer, sin embargo, dentro del catálogo se encuentra dentro de los impuestos indirectos. Efectivamente, se encuentra allí clasificado y así se rinden los informes, así se debe registrarse la información y debe estar de esa manera señalada en el presupuesto, en el plan financiero. El catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales, el cual es publicado por el Ministerio de Hacienda. Entonces, por eso corresponde y se encuentra allí en los impuestos indirectos. Muchas gracias, presidente. La cifra. Sí, sí, cuando suma. Si quieres lo podemos publicar, sí, y, y lo revisamos.
concejala. Se encuentra formulado todo lo que está el concepto de de impuestos indirectos, es la suma de todos los, y ahí se encuentra el G40, que es la tasa, que da los 67.796. Ah, no, el de arriba. Comprende el G24, que el G24 es sobretasa a la gasolina. G25, que es el impuesto de industria y comercio. G29, que es impuesto complementario a visos y tableros. G30, que es impuesto a la publicidad exterior visual. G31, que es impuesto a la publicidad exterior visual. G33, que es impuesto de alumbrado público. G36, que es sobretasa bomberil. G37, que es impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos. G38, que es sobre tasa de solidaridad, servicios públicos, acueducto, aseo y alcantarillado. G40, que es tasa pro deporte y recreación. Sí. G41, estampillas, y G32, impuesto al degüello de ganado menor. Es que se sumó fue después. El G32, que está el degüello de ganado menor, al final. La suma de eso nos da los 60. Sí. Sí. Bueno, concejal. Muchas gracias, presidente. Todas las inquietudes a la concejala Luz Ángela. Tiene el uso de la palabra concejal Pablo Alberto Gualteros, 919. Obviamente debe avanzar y eso está muy bien. De igual manera, ahorita tenemos instalación de comisión a las 11, apenas estamos comenzando con el trámite. Pues hoy se está dando la primera ilustración y es mucha información. El marco fiscal son casi 80 páginas. Imagina a la hora de traer aquí en la ciudad hay unas discusiones que se requieren ser clarificadas ahí. Imagina, concejal Jorge, usted que brillante jurídico, a la hora de hablar de pasivos exigibles y contingentes. En esos procesos de pretensiones a través de una demanda en favor o en contra de la ciudad, ¿qué pretendo yo o qué pretenden los que me tienen demandado? En materia, aquí se ha hablado de Colsalminas. Aquí ya creo que eso otra vez de lo que se le pagó a los 7.700 millones de pesos a Bosques. En fin, y todo eso en su momento puede tener un impacto frente al desarrollo presupuestal. El costo de excepciones. Inclusive también quiero, doctora, dentro de lo que es el cuerpo normativo, hay algo en el último considerando que quiero que también lo revisemos, porque pues ya en la parte final, inclusive cuando se habla de las líneas de inversión, de las 3 líneas, viene todas unas consideraciones jurídicas. Yo creo que vale la pena revisarlas porque esas deben de hacer es parte, como lo dije en mi primera intervención, en el encabezado. Claro, a la norma constitucional, legal, local. Ahí necesitamos
y mirar todo lo que yo he preguntado, que es básicamente para poder dar el trámite en comisión. Oigo, porque dentro de lo que es el proceso de caracterización, dentro de lo que es el proceso de caracterización en materia predial, que yo creo que es un tema que todavía no termina, yo he hecho un derecho de petición ya hace un par de días, ya lo tengo en mis manos, es ese. Yo no busco aquí, insisto, defender lo indefendible, pero creo, concejales, que esa caracterización va a entregarle no solo a las concejales y a los concejales, sino a la ciudadanía, cómo quedó la ciudad en materia predial de acuerdo a los rangos de avalúo. Y eso es a otro precio cuando se tengan esa estadística. Ese comparativo, porque también estaría haciendo un comparativo, presidente y concejales, cómo estuvo el comportamiento que para julio 31 ya la Contraloría lo certificó, porque es bueno mirarnos con el vecindario. Claro, y que eso tiene unas implicaciones en lo que certificó el DNP hace un par de días en materia de ingresos corrientes. ¿Cómo estamos comparativamente con el vecindario Tocancipá, con su actividad industrial y comercial? GIA, con su actividad en desarrollo urbanístico, especialmente con proyectos de baja densidad. ¿Cómo está Cota? ¿Cómo está Cota? ¿Cómo está Cota en los temas de zona franca? Pero también uno se preguntaría si el primer municipio en la vigencia del año 2024, con un recaudo del orden de los 218.000 millones, doctora Lixi, de ICDL, el primero que desplazó al municipio de Cota, uno dijera, bueno, ¿y por qué en el DNP su vigencia del 2024 aparece en riesgo? Creo que las lecturas hay que darlas, porque yo creo que son argumentos que nos permiten tener cada vez más claridad para poder adentrarnos en este tema de presupuesto. Claro, ojalá, yo insisto, uno tuviera ese tipo de finanzas y también, doctora Joana, cuando se hace un comparativo frente a la población a atender. Pues, ¿cuál es la razón? Porque un municipio como Tenjo, que entre otras cosas es categoría tercera, en la vigencia del año 2024 recauda 79.000 millones con una población que creo no excede los 35.000 habitantes, versus un municipio como Zipaquirá, con una población que puede exceder los 180.000, recauda 79.000. Y mirar el tipo de actividad en la parte industrial, comercial, servicios, predial, delineación y demás. Entonces, bueno, estaré, doctora Joana, buscando toda esa información porque creo que eso nos va a servir de insumo, no para atacar a nadie ni a cuestionar a nadie, sino para poder hacer un análisis riguroso y juicioso y entender que no estamos en Dinamarca, sino estamos en Cundinamarca y más específicamente en Zipaquirá, pero que tampoco estamos allá en Ecomoda con Betty la Fea. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Pablo Alberto Gualteros, ponente de este proyecto de acuerdo para su estudio de primer y segundo debate. Finalizadas las intervenciones de los compañeros concejales, señora secretaria, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, lectura y aprobación de proposiciones. Del uso de la palabra, concejal Andrés Oliver Quintana. Gracias, señor presidente. No, pues preocupado a raíz de la situación de que se está presentando en Zipaquirá con el tema de los agentes de tránsito. Esto es un desastre y una vergüenza completa. Hay una evidencia los malos procesos que se dejaron en administraciones anteriores, como la de Wilson García, quedó esta Secretaría de Tránsito. Entonces, solicitarle a usted, ya que como no ha tenido la disponibilidad y la atención y el respeto a este honorable concejal de parte del doctor Hurtado,
de la oficina esta de tránsito, pues para mirar a ver si sacamos o nos organizamos, presidente, para agendar nuevamente. Y en el caso de que no, entonces solicitarle o hacer un escrito y hacérselo llegar al señor alcalde, ya que pertenece a la junta directiva, para que nuevamente, pues, direccionen qué persona, ya que este señor no quiere venir, entonces qué persona de la junta directiva puede venir a presentar los diferentes informes y más adelante también revisar el tema para citar a la secretaria de Tránsito y Transporte, ya que acabó de llegar de sus respectivas vacaciones. Entonces la vamos a recibir muy bien acá, de parte de este honorable concejal. Y también, estoy muy acucioso este periodo. Entonces vamos a hacer tres, pues yo personalmente voy a hacer tres controles políticos. Uno, a la oficina de tránsito del doctor Hurtado, otro a la secretaria de Tránsito y Transporte y otro a los agentes de tránsito porque ellos están sujetos a control político. Aquí no se la van a pasar por la faja y vamos a tomar medidas y acciones para que no se siga presentando abusos y atropellos como se están presentando con la ciudadanía zipaquireña. Entonces, presidente, para que lo tengamos en cuenta y le coloquemos orden a esta situación. Gracias, presidente, muy amable. Con gusto, concejal Andrés Oliver Quintana, desde la mesa directiva. Ya se había dialogado con el concejal Andrés Oliver Quintana. Compañeros concejales, pues ustedes saben lo ocurrido el día sábado en las redes sociales sobre un agente de tránsito con un ciudadano, sobre un video que anda rondando por todas las redes en el municipio de Zipaquirá. Esta mesa directiva, compañeros concejales, secretaria del consejo, por favor, desde el día hoy, lunes 6 de octubre, le vamos a dar a este famoso doctor, ¿cómo es el nombre de ese muchacho? Oscar Hurtado, gerente de la empresa de tránsito de Zipaquirá. Siendo zipaquireño, esperamos ciudadanía zipaquireña que se digne de tener la disponibilidad y la disposición de no burlarse del Consejo Municipal y que saque tiempo para venir a el recinto de la democracia del municipio de Zipaquirá, señora secretaria, para el próximo jueves 30 de octubre. Ciudadanía zipaquireña, la gente que nos ve en las redes sociales, compañeros concejales, le vamos a dar a este doctor casi más de 24 días notificándolo desde el día de hoy para que agende su extensa agenda para que venga el día 30 de octubre, jueves. La citación será la secretaria, también con la secretaria de Tránsito y Movilidad del municipio de Zipaquirá. Entonces, compañeros concejales, queda esta sesión de invitación a la empresa de tránsito y al doctor Oscar Hurtado para el próximo jueves 30 de octubre. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Séptimo, lectura de comunicaciones. Perdón. Viernes 31. Viernes 31. Bueno, lo vamos a buscar la última semana de octubre, compañeros concejales, porque ese día no tenemos sesión, entonces ya notificaremos nuevamente la fecha. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Séptimo, lectura de comunicaciones. Señora secretaria, ¿hay comunicaciones radicadas para el día de hoy? Presidente, me permite informar que no contamos con comunicaciones radicadas para dar lecturas día de hoy. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Octavo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Señora secretaria, realizar el llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia de la sesión ordinaria número 106 del 6 de octubre del 2025, siendo las 9:31 de la mañana. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 9:31 del 6 de octubre del 2025 para verificar y dejar constancia de la asistencia.
Honorable concejal Alvarado Tinjaca, Pedro Paulo. Pedro Pablo Alvarado Tinjaca, Partido Conservador presente. Muy buen día para todos. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Presente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Presente. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Presente. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. Honorable concejal Walteros Pulido Paulo Alberto. Presente. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Presente León Martínez Cristóbal. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Presente. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Presente. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Presente. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Presente. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Presente. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Presente. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Presente Damián Rincón, Partido de la U. Feliz tarde y feliz día para todos. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente. Presidente, me permite informar que contestan el llamado a lista los 17 honorables concejales. Con gusto, señora secretaria. Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria correspondiente a la sesión número 106 del 6 de octubre y se cita, compañeros concejales, para el día martes 7 de octubre, 4:30 de la tarde. Que tengan una feliz tarde, compañeros concejales.